votan 19, 20, 21, 22, 23. Vinieron corriendo. Ian, sí, no, yo te quería felicitar porque me encantó el trabajo y quería preguntarte cómo llegaste a este tema y cómo llegaste al tratamiento, que también me parece súper interesante del tema. Hay mucha observación, pero me parece que también hay mucho que vos organizaste a través de la relación que tuviste con tus personajes, cosas para filmar, que surgieron seguramente en ese intercambio. En un tramo de un año, se rodó en 2 o 3 etapas. Nosotros necesitamos diseñar un dispositivo para poder filmar esa actividad que de alguna forma era parecida al dispositivo que tenían ellos. Ellos andaban en una camioneta con el compresor y con todas sus herramientas para poder trabajar. Nosotros tuvimos que alquilar una camioneta con nuestras herramientas y de alguna forma era como un equipo persiguiendo al otro y hubo una simbiosis muy grande, digamos, ¿no? A priori como que la actividad me resultaba muy difícil o no me sentía cómodo yo en hacer un registro muy contemplativo, viste, muy de plano fijo, de un documental más, digamos, limpio, observacional, porque la actividad no lo transpiraba, digamos, no lo demostraba. Así que un poco decidimos diseñar un equipo propio. Y creo que ellos también percibieron eso, digamos, como que hubo una simbiosis muy particular con ellos. Y después de pasada la primer campaña, la primer veda, que es lo que se ve en el final de la película, volvimos a ellos cuando ya teníamos un cierto material filmado para proponerles hacer escenas un poco más ficcionales. Ficcionales no tanto, pero en el sentido más de puesta en escena, como de proponerles algunas situaciones que también eran derivadas de la charla con ellos o de conocerlos a ellos, digamos. Tienen que ver con el comienzo, digamos. Y un poco también es un plot, una historia muy sencilla, que es una historia de un letrista que crece y se forma con un grupo y que después hace su pasaje a otro grupo. Es una historia, digamos, basada, impuesta por nosotros, pero que todos ellos tienen anécdotas parecidas o que tienen ese orden. Entonces era de alguna forma diseñar una estructura para poder organizar la película y organizar el material también. Por eso un poco la estructura de la película es un arco que uno empieza la película y tranquilamente puedes decir, bueno, esta es una película de ficción, porque arranca y por cómo está filmada, etcétera, pero a medida que avanza, uno va viendo que el registro documental le va ganando a esa otra puesta en escena. Y un poco esa es la estructura de la película y la que nos propusimos en el montaje. Todo esto obviamente encontrado durante la filmación y durante el proceso de montaje. No fue algo que hayamos diseñado, quiero hacer una película con un arco así. No, o sea, no teníamos esa idea previa, ¿no? ¿Trabajaste con muchos guiones? ¿Ibas reescribiendo? Sí, hay muchas versiones, sí, debo tener muchas. De hecho, la primera versión del guión, o sea, es una versión, es como una película mucho más coral, más parecida a mi película anterior, Hacerme Feriante, que es como más un retrato más geográfico y de locación yo quería hacer una película sobre estos oficios que hoy por ahí parecen obsoletos, digamos, que ante la tecnología, digamos, ante el Twitter y todas estas redes sociales que hay ahora, como que decir, ¿hasta cuándo es efectivo estas paredes? Digo, ¿hasta cuándo van a aguantar, digamos? Que aguantan y todavía siguen dominando el territorio. Y un poco la primera idea era hacer un retrato de quienes hacían estos oficios, pero de una forma más coral. Lo que pasa es que, a partir de la investigación y de conocer a los personajes, empezaron a atraerme esos personajes. Y Ezequiel apareció cuando conocimos, primero una etapa en que tuvimos una entrevista con grupos más militantes, que fueron descartados porque de alguna forma también privilegiaban mucho sus ideales, sus convicciones sobre la actividad, y eso era algo que a mí me corría de eje, por lo pronto lo que yo quería hacer. Después conocimos al Narigón, que es como la banda esta, que era como muy, viste, unos chabones muy fuertes trabajando en ese lugar. Y enseguida Ezequiel, sobre todo, que era el letrista de la banda, demostró como que le gustaba mucho la cámara, y además un tipo muy carismático por sí mismo,
tocan una banda de cumbia, la banda que se ve, tocan varias, de hecho, 2 o 3. Ayer estuvo en Pasión Tropical de sábado, por ahí alguno los vio, no sé si coincidimos en el público, la gente que va al Festifreak y la gente que va a Pasión de sábado, o que ve Pasión de sábado, pero... o sea, él estuvo en la tele ayer, y de hecho el mismo día que lo conocí me dijo, mira, vos me ves así, con el overol todo manchado, pero yo me he visto de traje, y los sábados a la noche toco la bailanta, digo, toco en el baile, y soy el mejor, o sea, me tiró esa, y ahí yo dije, este pibe es un personaje, digo. O sea, no fue algo instantáneo que yo dije, bueno, quiero hacer algo sobre él, o que él se aleje, pero fue algo que... Sumado a que el tipo era muy talentoso con la letra, ¿viste? Y después, bueno, fueron fueron muy colaboradores, y también al ver que volvíamos, como por ahí ellos habían tenido algunas notas, o algunos periodistas les habían hecho algunas entrevistas, pero muy en el sentido de llegar, hacer la nota e irse, ¿viste? Como algo muy automático de la nota del momento, que ahora van a empezar a salir en cualquier momento, digo, como bueno, la típica nota periodística de contexto, de coyuntura política. Y bueno, al ver que teníamos un interés extra, también se generó esa confianza, ¿no? Que bueno, que un poco el extremo es eso, darles la cámara para que cuando voten se filmen ellos, digamos, como tener como que ellos hagan su propio registro, digamos. Por eso digo que el arco es hasta esa toma del cuarto oscuro, digo, como bueno, o sea, ahí yo no dominaba qué iban a hacer ellos, o sea, es como, bueno, te entrego la película prácticamente, ¿viste? Pero bueno, no sé si te contesto, Federico Lanchares. Mucho humor también, es muy interesante porque... Qué bueno, qué bueno. Sí, yo quería muchos comentarios así, entre comillas, editoriales, humorísticos que están buenísimos. ¿Editoriales? Sí. Sí, comentarios tuyos de lo que está pasando, de alguna manera con la edición. Sí, y puede ser, sí. Sí, hay algunas cosas que por ahí están más marcadas que otras. En general no me gusta manipular mucho el material, pero a veces es inevitable en la estructura de generar algunas puntuaciones, ¿no? De generar, no sé. ¿A alguien más se le ocurre algo? ¿Algún comentario? Yo quería felicitarte por la película. Me parece como un excelente retrato de la militancia rentada de derecha. Sí. Fundamentalmente la miré, digamos, con esos ojos, conociendo un poco lo que es la militancia que decidiste no filmar. Sí. ¿No? Y te quería preguntar cómo fue el proceso de producción de la película, como en los términos como aburridos, ¿no? Ajá. Como Sí. financiamiento, etcétera, y el planteo del proyecto. Y la película se presentó en una quinta vía del Inca, la grabamos un poco con ese presupuesto hasta que nos dio el cuero. Yo tuve un accidente en el medio, lo cual generó un problema de presupuesto porque estábamos por filmar, bueno, hubo un par de problemas ahí, y bueno, se nos disparó la inflación, hubo muchas situaciones ahí que nos complicó, y después terminamos teniendo un armado y conseguimos el Fondo Metropolitano, que es el que te condiciona para estrenar el Bafisi, y que por suerte realmente pudimos terminar la película con ese fondo, porque habíamos llegado a un punto en el cual no podíamos avanzar, digamos, estábamos como totalmente fuera de... Obviamente que el equipo cobró, porque es algo que yo defiendo, pero no cobró lo que trabajó, lamentablemente. O sea, es una situación compleja de los documentales, pero bueno, ante esas determinadas circunstancias desafortunadas, como que todos, bueno, hicieron un aguante muy fuerte al proyecto y lo bancaron, y después son jornadas, bueno, la verdad que se ve en la película, casi el 70-80% es de noche, y fueron jornadas muy agotadoras, eran como jornadas que arrancaban a las 9 de la noche y terminaban a las 9, 10 de la mañana, estábamos como, hasta que descargabas la última tarjeta, se te caían los ticos, era como una situación muy extrema, pero bueno, eso creo que se siente en la película también, esa impronta, digamos, ese trance que un poco me pasó cuando yo empecé a conocerlos a ellos y empecé a salir, o los empezamos a perseguir a ellos, digamos, que los veía trabajando en las autopistas, y vos decís, estos tipos, es increíble, ¿no? Como
cómo se mueven en lugares que están diseñados para los autos, para el tráfico, digo, son esos espacios que vos decís, uno los ve como por el rabillo del ojo, cuando andás en la autopista, sobre todo acá si vas a Capital o volvés, y de golpe son espacios súper inhóspitos y hostiles para un ser peatonal de fragilidad humana, digamos. Pero bueno, ellos sin embargo los habitan con soltura y bueno, con destreza también, porque realmente a veces uno se asombra, ¿eso cómo lo pintaron? ¿Cómo hicieron eso? Así que bueno, ese es el acercamiento que yo quería generar, y bueno, la película cambió mucho en el proceso y eso está bueno, la verdad que es como, creo que a ese nivel pertenece a cierta generación de documentales actuales que se van gestando y van siendo condicionados con su propio sistema de producción, digamos, como que van modificándose, ¿no? No hay una cosa tan premeditada, completamente. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó para que ellos vos te sintieras que ellos no sentían la cámara, digamos, como que ya no los molestabas tanto con... Y hay un momento que es conflictivo, que bueno, eso también, en eso también influye mucho el montaje, que es como esa complicidad con la cámara, de mirar a la cámara y de la cosa más de televisiva, porque de golpe, por ejemplo, yo, por lo menos en las situaciones más de puesta en escena, yo les planteaba las escenas, por ejemplo, la estación de servicio, cuando ellos se encuentran con el grupo rival, él se encuentra con el grupo que él antes pertenecía, esa es una situación diseñada por nosotros. Que bueno, que ellos se reían, pero si yo te muestro el material en bruto, se cagan de risa el 80% del tiempo, digamos. Y de golpe, todo ese momento de encuentro que él va a saludarlos y todo, ellos tenían un diálogo, que yo quería que se produzca un diálogo, y el diálogo que produjeron correspondía más a un imaginario que ellos tienen de la tele. O sea, ¿viste? Ese es el tema de la representación y de la autorrepresentación, ¿viste? Como que por ahí ellos están más acostumbrados a responder bueno, el conflicto como lo ven en la tele. Entonces por ahí terminó siendo una escena como casi muda, pero que para mí generaba lo que yo quería generar, que era ese momento medio de que se corta el aire con la trincheta, ¿viste? Como que es un momento que te das cuenta que está todo mal y bueno, después de ahí cortás a ellos tapando el muro de graffiti, digamos, pero digamos, son situaciones que también vas aprendiendo a medida que las haces, ¿viste? También hay algunos otros diálogos que funcionaron muy bien de golpe, no sé, hay un momento que él habla del texto de una pared cuando están en Tigre, que dice, esta pared es la más picante, se la disputan todos, y lo tiró solo, improvisando, y es un texto importantísimo en la película. Digo, hay cosas que no las controlás, digamos, y también hay un laburo de edición de sonido muy minucioso, que el diseñador de sonido Pablo Chimente, que como estuvo muy atento también a diseñar algunos textos, al final en la veda también, cuando están llegando a la General Paz, que hay todos unos textos en off, en el que van diciendo, no, por acá Patita, o sea, toda la rivalidad de Patita se construye por el texto sonoro, si no, no pasa nada en esa escena. Y eso también fue algo que lo pudimos trabajar con esa, digo, había horas de sonido grabada de los tipos, viste, diciendo de todo, cualquier barrabasada. También es eso, como buscar qué es lo que queríamos transmitir en ese momento. La Noche de la Veda era muy importante porque era bueno, es como prácticamente todos los que llegan, ahora se viene una, digamos, ¿no? Pero bueno. ¿Y quién fue? Fue en las elecciones del 2013, que eran las elecciones que ganó Massa acá en provincia. Y es gracioso porque en la escena ellos se disputan con Patita, pero la elección no es muy gracioso porque el PRO no competía en provincia. Massa le ganó a Insaurralde en ese momento, pero el PRO no competía, no estaba en provincia. O sea que en realidad la disputa era totalmente territorial y estaba fuera del orden de la elección oficial. Eso es algo anecdótico, te lo puedo contar yo ahora, y que nada, que no está en la película claramente, pero que igual habla un poco también de lo que realmente es el territorio para ellos, digamos, como que en realidad ellos terminan negociando que la pared de provincia se la queda Massa, la pared de capital se la queda el PRO, y en realidad es como bueno, de acá para acá es para mí, de acá para acá digo, y todo bien, y se quedaron así sentados
para que nadie les tape la pared antes de las 8 de la mañana que era la veda, ¿no? Porque después si no cae la cana y los meten cana. Digo, no. O sea, de hecho contaron muchas anécdotas de que de golpe los agarraban pintando cuando ya había empezado la veda electoral y los llevaban, se los llevaban. Qué sé yo. Depende cómo era el arreglo en ese momento con la policía también. Depende de dónde estaba la cana en ese lugar. Depende de todo, bueno, todo es un gran depende, ¿no? En la vida política. La primera vez que los viste fue así como, digamos, vos venís trabajando como mucho como relatos como el conurbano, digamos, como exploraciones, como sí. Entonces, ¿cómo fue a partir de ahí, como en ese tipo de trabajos que venías haciendo? Como... Sí, en realidad a ellos los conocí realmente porque los fui a buscar, a los que están en la película. Después conocí a otra gente que pintaba, pero en otras circunstancias. En este trabajo Antrópolis que hablábamos recién, que era una obra que yo había hecho en el contexto de Tecnópolis, en la cual usé estos elementos que les decía, de propaganda aérea, de como esto. A mí me llama mucho la atención que también en barrios de acá del conurbano, de golpe como que había muchos, todas estas camionetas que venden verduras con todavía se usa cierta tecnología obsoleta, casi. Que hoy ya la sentimos, pero que a la vez me sigue fascinando su supervivencia, ¿no? Y cómo conviven con otros medios de golpe, ¿viste? Pero a la vez hay algo de la política argentina que tiene una gran tradición en pintadas, ¿viste? Claro. Y de hecho lo interesante, respecto a lo que decías vos, como que ellos en realidad lo que hacen es imitar un estilo de pintada militante. Como que ellos generan una estilización de un tipo de pintada, que después el contenido es otra cosa, pero es como si fuera como una herencia de toda una tradición y que ahora está tercerizada, sobre todo los partidos que pueden tercerizarla, digamos. Obviamente los partidos de izquierda en general no la tercerizan, pero los partidos que pueden tercerizarla lo tercerizan. Algunos no, tienen militantes, digamos, pero bueno, depende ya el registro y además te das cuenta cuando están tercerizadas y cuando no están tercerizadas. Pero bueno, cualquiera que haga la autopista de acá es constante, digo, y se van tapando horas, digo, minuto tras minuto, digo, como... Y ahora usan mucho los celulares para fotografiar qué es lo que vieron, entonces le mandan al cliente, sí. Che, hice el laburo, ¿no? Sí, Porque para cobrarlo, porque antes podía pasar... ¿Cómo? Después me lo pintaron arriba, pero yo lo hice. Claro, como bueno, el trabajo está hecho, mirá, está hecho. Hay gente que quiere entrar. Sí, otra función. Bueno. Yo también te quería felicitar por la película, me pareció notable. Gracias. Y no, te quería preguntar un poco por el título. O sea, creo que la peli tiene una dimensión de la materialidad de los cuerpos muy fuerte, que se juega con eso de lo que vos comentabas un poco de las estrategias más ficcionales y documentales y de poder estar ahí. Y también del trabajo, ¿no? Como hay un saber hacer de los tipos que está en juego y que, digamos, como justamente tiene como una singularidad muy peculiar, que es esto que decías recién, de que son como los tercerizados de las pintadas, ¿no? Y que eso aparece muy, muy claro. Pero como que también está la cosa material de las pintadas y de eso muy, muy presente y nada, eso. El título, ¿a qué te hacía resonar? Y el título apareció muy al final. Tuvo uno anterior. Tuvo un título anterior, el proyecto, y que se llamaba El barro y los beats. Que bueno, que era como más teórico, no sé qué decirte, respecto a ese título. No, en realidad estaba sacado de un artículo que habían escrito unos amigos sobre el trabajo de Antrópolis, que yo hacía alusión, pero que bueno, que en el transcurso de hacer la película ya había cambiado todo el eje de todo, no tenía ningún sentido, y además beats es una palabra que remite a la información de beats, pero que podía leerse también como los beats que tocan la guitarra, digo, no sé, como era complicado, era un título complicado. Algunos me dijeron que les gustaba más, pero bueno, siempre me critican los títulos. Pero bueno, no importa. Terminé eligiendo Cuerpo de Letra porque me parecía que contenía, por un lado, el tema tipográfico, que es el más evidente, por otro lado, el tema del cuerpo social, digamos, de la idea del cuerpo social, y por otro lado, que también tiene que ver con lo tipográfico, que es la escala, que hay algo para mí que tiene que ver con la idea de escala que está en la película, como de la medida
de la medida de la letra, pero también la medida de todo, digamos, la medida de la ciudad, como que había como una especie de herramienta que daba el título para poder acercarse a la película. No es un título tan ganchero, pero bueno, no tenemos a Nicolás Cabré actuando así que no me preocupó. Pero bueno, ese era un poco el código de acercamiento. Era como dar una herramienta. El título en general es como una herramienta para poder entrarle a la película de alguna forma, digamos. Sí, creo que eso fue la razón por la que tiene ese título. Y además porque era algo muy familiar, que todo el mundo como que lo usa. El cuerpo de letra es como algo que, bueno, viste que en todos los diarios, de hecho, ingenuamente puse una alerta de cuerpo de letra y me empezaron a aparecer millones de alertas porque todos los diarios ponen ampliar cuerpo de letra abajo, viste. Entonces, claro, como algo que se usa mucho en cualquier cosa que sea de diseño web, como algo que está muy presente también. Y eso me parecía que estaba bueno también. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un aplauso.